¿Sabes qué? Nunca reparé en la belleza exterior de esta vivienda esquinera del noreste de Prado y Argüelles. Qué raro, porque en este sitio existió en el siglo XIX el Teatro Avellaneda. Si los saludo es porque los conozco de la tele. Verlos mirar hacia acá me hace pensar que en breve se remontarán a 1860, el año en que aquí se levantó un teatro de verano. Si ella supiera que al verla ahí en ese balcón, mi memoria soñadora regresa al pasado. Justo al tiempo en que se inauguró la Avellaneda, aprovechando la presencia de la escritora en Cienfuegos. Sí, justo a ese tiempo regresa mi memoria. Sí, hablamos de Gertrudis Gómez de Avellaneda, nuestra Tula, la misma que después de 23 años de su salida por Santiago de Cuba, regresa a la isla, tal vez sin saber que sus versos, al partir, viajaban en boca de todos. Gertrudis Gómez de Avellaneda, nuestra Tula, la camagüeyana, pues decidió poner en la primera página de todas las ediciones que hizo de su obra el poema Al partir. Este soneto es conocidísimo por el pueblo cubano y por otras latitudes porque aparece en manuales escolares, se da como ejemplo de su obra, pero no solo eso, sino que la crítica y la propia autora pues piensan que ese es su bautizo literario. A partir del 1836, cuando lo escribe, pues a partir de ahí pudiéramos considerar el bautizo literario de ella por la perfección que alcanza con esta obra. La Avellaneda plasma muy joven, en el momento exacto en que parte de Cuba hacia España, en un buque, pues los sentimientos que sienten y que la embargan al dejar el lugar donde nace el resto de su familia y lanzarse hacia lo desconocido. Así se llama, Al partir. Casi todo el mundo conoce las primeras estrofas. Yo voy a hablar del último terceto del soneto, pero también voy a decir que alcanza prácticamente la perfección literaria con esta composición, perfección que después alcanza muy poco o en muy pocas del resto de sus obras literarias. Es un poema con pareados que van intercalando antítesis muy fuertes entre lo positivo y lo negativo. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir. La chusma diligente para arrancarme del nativo suelo las velas iza, y pronta a su desvelo la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que el hado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Esos adjetivos y epítetos positivos van hacia la patria que la ve nacer y a los sentimientos que ella siente. Lo negativo, ¿dónde lo pone? En lo desconocido, en el mar, en la partida, hacia el lugar donde va, que no sabe todavía cómo la va a recibir, qué va a pasar en él. Y así va contraponiendo entonces estos sentimientos hasta que llega al último terceto del poema, que es en el que me quiero detener un momento, cuando dice: Adiós. Ya cruje la turgente vela. El ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela. Puedes sentirlo dentro de tu alma, puedes pensar que tú también estás partiendo. Eso no lo logra mucho en su lírica, que ha sido valorada a estas alturas o antes de estas alturas, hace un tiempo, por la crítica, como que ya está caduca. El lenguaje que utiliza, las formas de expresión, las metáforas y los epítetos que utiliza ya están caducos, el lenguaje ha quedado fuera de época, sin embargo Al partir lo sentimos como si fuera escrito en este momento. Y esas son las cosas que se le van añadiendo a la lírica de la Avellaneda. Es una lírica donde la naturaleza no suena como sonó en los románticos de su momento, suena más literaturizada, más hueca, más vacía, no era típico en los románticos de su época. Eso hace que entonces no haya sido tenida en cuenta al analizar pues lo cubano y dentro de la poesía del momento. La lírica de la Avellaneda, lo que sí podemos decir es que alcanza una perfección de ritmo y de métrica
poco igualada, y yo diría que prácticamente no fue igualada por los contemporáneos cubanos de su época, ni por los españoles. Quiero decir que en lengua castellana la perfección que alcanza ella en la composición de la métrica y de la rima es única, porque la Avellaneda está entre el neoclasicismo, que es el cuidado absoluto de la forma, formas que ella dominaba a la perfección, y el romanticismo con esa expresión apasionada, fuerte, nacida de lo profundo del alma, que generalmente logra alcanzar en la primera edición de su obra, que la escribió entre el 39 y el 41, y de los 44 poemas que escribió, 31 fueron escritos en ese periodo de tiempo. Fueron una explosión del fondo de su alma, una explosión romántica. Dígame, don Jacinto, ¿estoy listo para hacerme una foto en su estudio fotográfico? Sí. Bueno, si es así, también estoy listo para recibir a la más célebre dramaturga de Hispanoamérica, doña Gertrudis Gómez de Avellaneda. Que no se diga, Luis, un actor de su talla, pero además está a punto de cumplirle un sueño a esta villa. Compréndalo, usted no abrirá un teatro cualquiera. Mañana 12 de abril de 1860, usted abre un teatro de verano y le pondrá el nombre de Avellaneda, aprovechando la presencia de la escritora aquí en Cienfuegos. Ahora, yo usted lo pensaba, a mí me gustaría más Teatro Martínez Casado. ¿Y sigue usted con la cantaleta? Hombre, Ya sé que mis apellidos le suenan muy sonoros. Y que después que el primer teatro Isabel II, allá en la Plaza de Armas, fuera devorado por las llamas, ya tenemos compañía propia. Y este anfiteatro de verano, que como usted ve, no es más que un anfiteatro de madera aquí, al aire libre, y que costó poco más de 3 castañas. Pero no me perdoné la oportunidad de llamarle Avellaneda. ¿Qué quiere? ¿Que lo bautice cómo? Con el nombre de un don nadie. Don Luis Martínez Casado. Sí, una buena persona, pero jamás un dramaturgo como la Avellaneda. Y fíjese si doña Gertrudis se ganó el corazón de los cubanos, que después de 23 años en Madrid regresa a Cuba y se da cuenta que nadie lo olvidó. pues preparemos la apertura del Teatro Avellaneda. Esperemos que la doña no se arrepienta de sus deseos de asistir al ensayo de su obra. Pero también no solo es al partir, que es al que se ha quedado en los manuales escolares. Tenemos, por ejemplo, el poema que ella escribe cuando regresa a Cuba después de 23 años, a un cocuyo. Dime, luz misteriosa que ante mis ojos vagos mi interés despierta y mi vigilia encantas, ¿eres un genio o un silfo de nuestra virgen patria que de su joven vida contienes la ígnea savia? Ese cocuyo, tan cubano y tan aparecido en los poetas románticos de ese tiempo, que además la criticaron muchísimo. Fíjense que hay una de las poesías más famosas de nosotros, dice: con un cocuyo en la mano y un gran tabaco en la boca, un indio desde una roca miraba el cielo cubano. Oigan la temática. Esa temática no la vamos a encontrar en la Avellaneda. Pero a ese pequeño insecto, a ese cocuyo, pues ella le dedica una hermosa composición donde encuentra que todavía la ígnea savia cubana, ígnea que nace de nuestra entraña, está presente. La tarde anterior al estreno, Tula se presentó para apuntar el ensayo de su drama Alfonso Munio, con el que daría principio aquel 12 de abril de 1860 el Teatro Cienfueguero consagrado a su nombre. Es muy hermosa y nos deleitó con su sonrisa. Pero bueno, relaje los nervios y anime a su compañía. Ellos darán lo mejor para cada personaje, tal y como lo han ensayado. Y olvídese de las habladurías del señor Ramón de la Saga, que será muy científico, pero sí tenemos en cuenta que es un gran murmurador. Usted sabe lo que es decir que doña Gertrudis iba a pasar un mal martirio escuchándose mal interpretada por actores aficionados. Mire que si lo tengo delante de mí, de un tirón, le compongo los bigotes, sí. Pero bueno, ya escuchó la campanada. Voy a ver que detrás de ese telón todo esté listo con la compañía. Ocúpese usted del científico. Envejecida a los 30 años, siento que me cabrá la suerte de sobrevivirme a mí propia si en un momento de absoluto fastidio no salgo de súbito de este mundo tan pequeño,
tan insuficiente para dar felicidad, y tan grande y tan fecundo para llenarse y verter amarguras. No hay nube que vele importuna tus tibios reflejos que miro de lejos mecerse en espejos del trémulo mar. Esa rima, empareado con esa forma, pocos la consiguieron. Ella era una maestra de la métrica y del ritmo. Justo en esta esquina de San Fernando y San Luis, donde en junio de 1869 se levantó el Casino Español, Luis Martínez Casado hizo levantar en 1857 su primer teatro, el Isabel II. Era de madera y tras una exitosa temporada lírico-dramática, ardió por los 4 costados, acción que hace pensar que el fuego fue intencional. Por suerte, el teatro colindaba con el cuartel de bomberos y en breve se sofocaron las llamas. Martínez Casado persiste en sus propósitos. A finales de 1858, compra a Leandro Resino el solar de la esquina noroeste del Paseo de Vives y la calle Argüelles, que el notario de la Masa Arredondo anotó al folio 995 de ese año 1858. Allí se reutilizaron muchas de las maderas del teatro siniestrado, el ayuntamiento lo ayuda con dinero y personas pudientes compran asientos por adelantado para que Luis le cumpliera a la villa el sueño de un teatro. Está visto que para ganarse la voluntad de los hombres no hay mejor medio que el de adornarse a sus ojos con sus mismas inclinaciones, aprobar sus... Gertrudis no se defraudó con el ensayo, ofreció consejos en lugar de reprimendas y la siguiente tarde, marcada como jueves 12 de abril de 1860, volvió para la apertura del teatro consagrado a su nombre, justo con su primera obra dramática estrenada en Madrid, y según los cotilleos del señor La Sagra, la función fue menos mala de lo que podíamos prometernos. Gertrudis es muy hermosa. Se nota que además de escribir versos, dramas, novelas, nació para ser protagonista, para ser centro. Digamos que tiene un talante dramático para atraer miradas. Tanto que nadie repara en su señor esposo, Coronel Verdugo. A mi cuenta, parece mucho más joven que ella. Digamos que unos 10 años menos. Gertrudis saludó gentil a los fernandinos. Cuando el público la descubrió, resonó una gran ovación y tan pronto se sentó, Martínez Casado ofreció su teatro a la camagüeyana, que ocupaba trono en las letras de Hispanoamérica. Volvieron a estallar los aplausos. Luego sobrevino el silencio y al fin la tragedia Alfonso Munio, una de las piezas más robustas de la dramática española. Y es que Gertrudis creció pensando en el teatro. Desde niña interpretaba y escribía obras dramáticas. Mi gran placer y única afición por aquella época era representar tragedias con otras muchachas de mi edad. Mi familia llegó a concebir temores y mi madre me prohibió terminantemente volver a tomar en mis manos ninguna obra dramática. Pero, ¿de qué serviría aquella privación? No habiendo tragedias que leer, yo comencé a crearlas. Yo pienso que si debía ser valorada en su gran extensión, debía ser por su obra dramática. Y muchos me dirán, bueno, no trató ni un solo tema cubano en su obra dramática. Pero la perfección del estilo dramático que esa mujer alcanza, no la alcanzó ningún otro en su época. Yo pienso que una de las personas que mejor la valoró y la estudió fue Rini Leal, un buen estudioso del teatro cubano y del teatro en general. Y Rini Leal dijo algo que hasta los días de hoy yo lo veo una de las cosas más hermosas que se ha dicho de Gertrudis Gómez de Avellaneda, valorando su dramaturgia. Rini Leal dijo: de haber vuelto los ojos a su isla, habría logrado la mayor ambición de un artista, crear por sí sola el teatro de su país. Oigan, si hubiera vuelto los ojos a la isla, si lo hubiera vuelto a la isla, hubiera agregado una temática cubana,
Pero el resto de lo que se ve en una obra de teatro, el resto de lo que se ve en la dramaturgia, que es la composición, la estructura dramática, los puntos, los giros, el abordaje de personajes, la psicología de los personajes de esa mujer es prácticamente perfecta. Solo si hubiera abordado la temática cubana, como dice Rini Leal, hubiera vuelto los ojos a la isla, pues hubiera ella sola escrito el teatro de esta isla, de su propia patria, que es la mayor gloria de cualquier artista. Yo creo que esas palabras de Rini Leal son un cuño sobre la obra de la Avellaneda, porque entonces sería ese el mayor aporte que hizo la Avellaneda al teatro cubano. Esa perfección de la dramaturgia dramática era lo que es el mejor aporte. Yo pienso que es hasta honesto decir que ese es el gran aporte que hizo y no ponerse a decir entonces el aporte que no hizo a la dramaturgia cubana. Eso es una opinión muy personal. Los temas que aborda son abundantes, desde los temas religiosos, los temas de grandes figuras, de los reyes de España, de la época medieval, de las mujeres. Cómo abordó la Avellaneda la psicología femenina en las obras de teatro es digno de revisar. Después veremos entonces su característica desde muy joven, de su temperamento rebelde, de su ímpetu de valoración de la persona, de la mujer, de la figura femenina, que está presente en toda su obra. Pero sus personajes femeninos son una muestra de eso. Pudiéramos casi que analizar que todos los personajes femeninos en la trama de todas sus obras son muy bien estudiados desde el punto de vista psicológico, pero sobre todo tienen unos desenlaces no felices, pudiéramos decir, no fatales, pero no felices. Todas las relaciones amorosas terminan de dos formas, casi siempre. O se descubren que hay lazos consanguíneos entre los enamorados y no pueden consumar el amor, o la diferencia de clases sociales hace que no puedan tampoco consumar el amor. Y esos son males de la época. Recuerden los matrimonios por conveniencia, obligados a casarse, empezando por Dulce María Loiná, con propios familiares o personajes de la familia. Eran prácticamente obligadas las mujeres a hacerlo. Y ella lo trabaja y lo aborda, y eso ha sido poco estudiado en su dramaturgia. Pero igual la diferencia de clases sociales que lo vemos en su narrativa, en la novela que es la que se estudia en los programas cubanos, SAP, donde este esclavo se enamora de la dueña, ya ahí vamos viendo ya otro tratamiento, el de la esclavitud, pero también el de la mujer, que es en el que después podemos detenernos, porque eso marcó su vida y hizo que no fuera bien comprendida y que fuera enjuiciada de forma no grata, estando en vida y después de muerta, incluso por el propio José Martí. Oh musas, musas, ¿quién os hizo 9 si más de 9000 son los poetas? Y como tantísimos autores, la Avellaneda, que no paralizaba su escritura, no se privaría de tal entusiasmo, pero en los 6 meses que reside en Cienfuegos, ¿qué escribiría? Ningún documento lo asegura. Solo su carta del 19 de junio de 1860 al director del Diario de la Marina hace sospechar la posibilidad que preparó aquí sus crónicas, Mi última excursión por los Pirineos, que dio a ese diario. Quise en mi excursión veraniega del año último recorrer los sitios más notables de los Pirineos españoles y franceses, tomando notas de las tradiciones que los poetizan. Mi propósito era escribir más tarde algunas páginas de impresiones y recuerdos para corresponder a mis amigos. Este propósito no pudo realizarse, porque a los 10 días de regresar a Madrid me hallaba con mi marido a bordo del San Francisco de Borja. Confiesa que sus apuntes quedaron tan borrosos y tan poco inteligibles que ella misma necesitó esfuerzos para descifrarlos. Ahí van mis borradores. Usted le dará el destino que mejor le parezca, así como también a estas líneas que le sirven de encabezamiento. Beso sus manos. El Diario de la Marina insertó sus narraciones entre el 19 de junio y el 28 de julio de 1860 en 10 acápites señalados con números romanos. En cada uno asoma el estilo impecable de la Avellaneda. Lo importante no es que se detenga en la arquitectura que lo hace, en los estilos que lo hace, en lo que miden las columnas, en lo que miden los frontones, en los tipos de la calle, que están muy bien vistos y estudiados, sino que va recogiendo una oralidad poco conocida,
va recogiendo la oralidad de los países vascongados completo, con sus leyendas, con sus mitos, con sus creencias, pero lo más interesante que tiene es que normalmente esta literatura de viajes se hace en primera persona. Ella también lo hace. Muchas están narradas en primera persona, pero otras están narradas en la voz de quien va de guía turístico o de cicerone, como se le decía, y va explicándolo todo. O sea, que ella tiene otro punto de vista del narrador. O sea, hay dos narradores, ella y su guía, y en boca de la guía va poniendo entonces las antiguas leyendas y por ahí va contando historias que le traen del pueblo, otras que ella ya conoce, otras que escuchó o buscó y las inserta, y va haciendo un delicioso diario de viaje que fue publicado entonces en nuestra patria, y que pudiéramos decir que estudiado como se debe también pudiera ser un aporte que ayude mucho para ubicar en su justo lugar la figura de la Avellaneda. Esa carta que ella le escribe al director del diario de la Marina, pues le dice que haga lo que él quiera, que los publique. Evidentemente estaban escritos para que un público los leyera, no solo para sus amigos ni una tertulia, sino para que un público lo leyera, un público periodístico. Y la carta tiene una nota que no la he podido leer, pero que sí firma, escrita desde el Potrero de la Esperanza. ¿Y por qué no? Si estaba aquí en Cienfuegos. Escribe al diario de la Marina al director, y esa nota dice desde el Potrero de la Esperanza. Bueno, en Cienfuegos tenemos un lugar que se llama así, y quién sabe si no fue desde allí, de donde ella escribió esa carta a este director. Entre los hermosos tesoros de los Pirineos, la Avellaneda enumera: los bosques agrestes poblados de pájaros cantores, las colinas frondosas, los barrancos pintorescos, las cascadas que salen al paso por todas partes. Para sus amigos que leyeran las descripciones del gran espectáculo que la naturaleza presentó a sus miradas, anotó: vayan a contemplarlo, si sienten vibrar en sus almas las cuerdas armoniosas que responden a todo lo bello, a todo lo sublime. Como atracción, Tula cierra sus crónicas de viajes contando que al desatracar en Alicante el San Francisco de Borja, donde venía con destino a Cuba el excelentísimo capitán general don Francisco Serrano y su bellísima esposa, al tocar el puerto de Cádiz para recoger parte del séquito acompañante del nuevo capitán, descubren a los 3 ingleses que les acompañaron por los Pirineos. Estoy segura que a la vuelta de la esquina de La Habana, o a la salida de alguno de los senadorcillos de la Plaza de Armas de Cienfuegos, es de ver a los 3 ingleses, vistiendo sus capas cenicientas y sus sombreros hongos. El álbum cubano de lo bueno y lo bello es una de las obras, revista, que renueva el gusto estético de su momento en La Habana. Fundado alrededor de 1860, en el álbum cubano de lo bello, de lo bueno y lo bello, tuvo solo 12 números. Ella se propuso fundar esa revista, buscó apoyo, hizo subasta, buscó apoyo en los mejores escritores de la época, lo consiguió, pero después que salió, prácticamente podemos decir que quebró, y tuvo que cerrar el álbum cubano de lo bueno y lo bello, en el cual participaron los mejores escritores de la época en Cuba y de España. Tuvo, como ya le dije, 12 números. En esos 12 números hay alrededor de 200 poesías. Y he de decirle que de esas 200 poesías, 18 están dedicadas a la mujer. Y miren, alguien pudiera decir, bueno, de 200 poesías, que 18 estén dedicadas a la mujer es poco para esa época, para el momento en el que está viviendo, donde una mujer es la que funda la revista y está hablando de mujeres, pero no de cualquier mujer, está hablando de grandes mujeres de la historia, de mujeres rebeldes, de mujeres que se impusieron, de mujeres que dominaron, de mujeres que escribieron y que decidieron que con su escritura podían equipararse al nivel de los hombres. Y ese es el programa de la revista, aunque es una revista de un estilo religioso, lógico. Y mientras Tula adornaba con su paso la tierra cienfueguera, o se ponía a escribir En su patria y Edén querido, su esposo, el coronel de artillería Domingo Verdugo Maciú, diputado a Cortes por La Palma, hijo de Santa Cruz de Tenerife, se ocupaba de sus gobernados, marcando el origen de una serie de mejoras a la villa. No fueron casuales. Verdugo, además de gentilhombre de la reina Isabel II
y ayudante de campo del rey consorte, caballero comendador de las órdenes de Isabel la Católica, de Carlos III y de San Hermenegildo, entre otras condecoraciones, no por gusto puso sus ojos en la cubana romántica que llevó el ambiente caribeño a las letras españolas. De él sabemos que en 1851 ingresó a la Academia Provincial de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife como académico honorario. En 1852 presidía la Sociedad de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife y se encarga de los objetos artísticos de la Exposición de Artes e Industria de la Sociedad Literaria de Las Palmas, a donde remitió 2 acuarelas de su autoría hechas con facilidad. De marzo de 1853 hallamos en el periódico tinerfeño El Eco del Comercio noticias de un dibujo suyo y la primera oda dedicada al legendario Drago de la Orotava que fue pasto de un huracán. Salve, anciano, perdona mi saludo, perdona mi entusiasmo, mi locura, y a mi débil mezquina fantasía, que es mi acento indigno de tu gloria, otro digno tendrás, el de la historia. Sabemos que en el año 1853, en los teatros canarios, se representan obras de la Avellaneda, a las que, con seguridad, Verdugo asistió sin imaginar que en 1855 se convertiría en el segundo esposo de Tula. El matrimonio del canario y la poeta cubana aumentó las simpatías de los insulares, pues la Avellaneda, por línea materna, tenía cuna en Lanzarote. Entre las mejoras que el coronel Verdugo hizo en la villa de Cienfuegos, después de su toma de posesión el 13 de febrero de 1860, se recuerda la creación de una fuerza montada que veló por la seguridad de los campos, logra embellecer la mitad de la plaza de armas, arregló calles intransitables y continuó los caminos a Caunao y al Junco, y todo en tan solo 6 meses de mandato antes de ser destinado a Cárdenas, donde sitúa la primera estatua a Colón en Cuba. Es un honor para Cienfuegos, que digo ya que está por investigar todo lo que hizo, qué se escribió y qué se dijo en Cienfuegos de la Avellaneda. Pero es un honor que un teatro cienfueguero, la Avellaneda, haya recibido su nombre y que Luis Martínez Casado, conocidísimo por el público cienfueguero de aquella época y de esta, tenemos que decirlo, pues haya decidido entre todos los nombres posibles para su teatro, el de la Avellaneda. Porque él lo dijo, ¿quién mejor que ella? Además, va a estar en el estreno de ese teatro. Va a estar sentada allí, va a observar ese teatro. Miren, una mujer que le escribió a los reyes de España, que tuvo la suerte de que al estreno de esa obra estuvieran sentados los reyes de España delante en el teatro, que esté sentada en un teatro cienfueguero y que además le pongan su nombre, es un orgullo para esta ciudad. Ella también mereció un puesto en la academia y fue presentada su solicitud. Y también fue negada su solicitud precisamente porque era una mujer. Eso habla mucho entonces de ese carácter femenino de su obra, de su literatura, pero que tenía toda la razón del mundo, porque la academia le niega un escaño, un puesto dentro de sus miembros, sencillamente porque era mujer. Pero ya había pasado antes con la Bazán, que ella también lo comenta. La indignación de la Avellaneda fue increíble y lo reflejó en muchas de sus cartas a amigos, a personas, incluso a Ignacio de Cepeda. Eso la puso muy, muy triste, pero además muy indignada. Hasta los días de hoy se reclama su puesto en la Real Academia Española. Por ser mujer, no consiguió los votos para ocupar el sillón Q mayúscula que le proponían. Aún así, desnuda de tormentos, cede todos sus derechos de autor a la Academia. No acuséis al corazón de perder sus ilusiones, así como no se acusa al árbol por ceder sus hojas al inclemente soplo del viento. Pero el árbol, desnudo, y el corazón desengañado, no pueden llorar la pérdida de sus flores. Sin acusar a nadie, se puede decir: han hecho a mi corazón un daño con voluntad o sin ella. En el análisis sobre su cubanía, dice Fornari que además en ese momento, viva
Gertrudis Gómez de Avellaneda era uno de los poetas más representativos de la literatura y que más representaba en ese momento lo que estaba sucediendo en la patria, el afán independentista, el paisaje cubano. Bien, él sencillamente dice que la Avellaneda es antipatriota. Esas son las palabras de José Fornari. La llama antipatriota en vida de la Avellaneda. Eso mereció su respuesta, que no es el caso analizar aquí ahora, pero ya podemos ver que el poeta mejor publicado y más leído en ese momento la acusa de antipatriota. Después de eso hay expresiones sobre su femineidad, sobre el carácter de su poesía, del propio José Martí en el siglo XIX. Hay que aclarar que ya la Avellaneda había muerto. Dice José Martí: todo anuncia en ella un ánimo potente y varonil. Era su cuerpo alto y robusto, como su poesía, ruda y enérgica. Era algo así como una nube amenazante. Y para bien, hace una comparación con Luisa Pérez de Zambrana, donde Luisa Pérez de Zambrana, en ese paralelo antitético, Luisa Pérez de Zambrana es la nube azul dulce de nácar en la tarde serena, en la literatura suave y apacible, y la Avellaneda es la nube amenazante, la tormenta encendida, el carácter rudo y la fuerza que supera a la mujer. Tras la noche de los tiempos, él y ella, Martí y la Avellaneda, son los dos grandes pilares de la literatura cubana de todos los tiempos. Cintio Vitier, analizando la poesía cubana de su momento, dice de ella que tiene una nula captación de lo cubano. Para no decir que no trata lo cubano, dice una nula captación de lo cubano. Ese es el análisis que hace Cintio Vitier. Claro que cualquier estudioso que venga después, lea aquello de Martí, lea aquello de Cintio Vitier, pues va a quedarse dando vueltas alrededor del mismo topo. Dudo que lo cambie si no hace una buena valoración de eso. Investigando un poco más, pudimos ver Portuondo, analizándolo, le reprocha su neutralidad. Ya está más suave el asunto. Dice que no es antipatriótica, no dice nula representación de lo cubano, más bien dice neutralidad. Y está entre esos que dicen que es cubano-española o que es cubano-española, porque más española que cubana y más cubana que española fue también muy llevado y traído. Ahora, descubrimos, no nosotros, sino la crítica en general, que en el 1876 Martí, en un extenso poema que dedica a Rosario de Acuña, poetisa de origen cubano también, esta poetisa abandona todo lo que tiene que ver con Cuba, triunfa en España y es premiada en Madrid con la corona amarilla, ese color amarillo que Martí asocia a España, y dice: te has ganado esa corona amarilla desechando todo lo tuyo, toda tu patria, todo lo cubano. Le reprocha en un súper largo poema a Rosario de Acuña. Pero hay unos versos en ese poema donde él, diciéndole los valores que está desdeñando para irse para España, le dice esta expresión. Le dice: no se yergue ante ti sombra de espanto, pecadora inmortal, nube de llanto, la sombra de la augusta Avellaneda. Fíjense que ya no dice nube amenazante, dice nube de llanto. Esas frases están por revisar, porque yo creo que la ha restituido a su lugar. Y en otro momento en Nueva York dice la inmortal Avellaneda. Pudo enjuiciarla en su justa medida, incluso dentro de su propio tiempo, porque es muy difícil enjuiciar para la eternidad en su propio tiempo y en su propio contexto a un escritor. Así que la grandeza de Martí pienso que no haya sido lastimada con lo que dijo primero. Además, había que ver el contexto cubano, la lucha que se estaba librando en Cuba, como había que escribir para defender esa lucha y esa patria, empezando por él, que le dio valores a poetas que eran bastante menores, elevándolos a una gran categoría porque eran mambises, porque estaban en el campo de batalla y porque había que elevarlo para que se elevara la moral del cubano. Tras 22 años de señorear la escena cienfueguera, el Teatro Avellaneda, que se alzó en 1860 en esta esquina, sirvió para mucho más que representaciones dramáticas. El contexto fue un poco injusto con ella y hay algo muy triste al final de su vida.
una mujer tan importante para las letras españolas. Escuchen un escrito del momento en el que ella muere en España de un periódico español que publica sobre su muerte. Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda ha muerto y el 2 de este mes a las 11 de la mañana se celebró su entierro en la corte en la más completa soledad. Como estamos todavía por conquistar y principalmente en la corte, que no lo es con el mando radical, no nos extraña que la primera poetisa y publicista española de nuestro siglo no se le rinda ningún tributo de admiración. Si hubiera sido un radical de a 3/4, hubiera habido en su entierro bombo y platillo. Pero para la primera poetisa y publicista española de nuestro siglo, no hay ningún tributo de admiración. Dispongo primeramente que nadie profane mi cadáver con vestimentas innecesarias, sino que se le deje en el lecho tal cual quedare después de exhalar el alma, sin cubrirle la cara y velando cerca de él 1 o 2 personas piadosas. Se ha dicho que el Teatro Avellaneda sucumbió a consecuencia de un incendio, al poco tiempo de creado. Pero esto es una equivocación. Eso le sucedió al Teatro Isabel II, el primer teatro de verano construido por Luis Martínez Casado en Cienfuegos. Y según investigó nuestro guionista, la última temporada de la Avellaneda fue en 1882. Ese año, un huracán devastó Cienfuegos y fue el momento que aprovechó el municipio para pedirle al fotógrafo y pintor Jacinto de la Cotera que actuara como perito e hiciera un avalúo de los bienes de la Avellaneda. Justamente él, como buen pintor, entre otros bienes, se fijó justamente en la belleza del telón de boca perfectamente pintado. Sí, casi a finales de la década de 1880 queda activo el Teatro Pabellón Campo en la Plaza de Armas. Se ordenó la demolición del Teatro Avellaneda, tras 22 años de servir como epicentro de la escena cienfueguera. Hola, los estaba escuchando. Es cierto que el Teatro Avellaneda sirvió para que los cienfuegueros no nos olvidáramos de Tula. Pero como dato curioso les cuento que la Avellaneda celebró aquí en nuestra tierra sus 46 cumpleaños. Detalle curioso para cerrar las crónicas de la Avellaneda en Cienfuegos. Tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela. El ancla se alza y el buque estremecido. Las olas cortas y silencioso vuela.